noches. Reciban un cordial saludo. Le damos gracias a Dios porque nos ha dado un día más para vivir y una razón más para estar agradecidos con Él. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra, Señor, podemos entender tus designios, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Yo los invito en esta hora, amados hermanos, amigos, personas que nos acompañan en esta hora, yo los invito para que leamos la palabra de Dios. Y vamos a ir al primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Primer libro de las Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Está en el Antiguo Testamento. Adelantico del libro de los Reyes. Primera de Crónicas 28, 9. Y siempre que leemos la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guía de su Santo Espíritu. Amén. En reverencia a la palabra de Dios. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Amén y gloria a Dios. Yo encuentro dos aspectos muy interesantes en este versículo. David le está encomendando a su hijo Salomón una tarea muy importante y de mucha honra, porque esta tarea era construirle el templo para Dios. Y aquí le está diciendo que escoja dos caminos. Uno, buscar a Dios, o dos, dejar a Dios. Dice que si lo busca, lo hallarás, pero que si lo deja, Él lo desechará para siempre. Ahora la pregunta es, tú y yo, ¿en qué posición estamos frente a esta palabra, frente a lo que Dios le dijo aquí a Salomón por medio de su padre David? Nos lo está diciendo hoy también a nosotros. Escoge, ¿me buscas o me dejas? Amén. Y Dios está diciendo, mire, si tú me buscas, me hallarás, de seguro me hallarás. Y Dios no miente, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si lo buscamos, de seguro que lo hallaremos. Su palabra dice, buscad y hallaréis, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y dice la palabra de Dios, si lo vamos a buscar, ¿cómo lo debemos hacer? Dice, lo vas a hacer con ánimo voluntario y con un corazón perfecto. Amén. Entonces son esas dos condiciones que Dios demanda que lo busquemos, con un corazón perfecto y voluntariamente, no obligados, porque Dios no obliga a nadie a que lo haga. Amén. Entonces en esta noche yo sé que hay muchas personas que desean, anhelan buscar a Dios, desean con ánimo voluntario y lo anhelan con un corazón perfecto. Y yo sé que tú que estás allá viéndome, escuchando esta palabra, lo vas a hacer. Y yo te invito para que en esta hora, allí donde estás, cierres tus ojos y oremos a Dios. Pidámosle al Dios que hizo los cielos y que hizo la tierra, que nos ayude cada día a buscarlo como Él quiere que lo busquemos, y de seguro lo vamos a hallar. Padre, en esta hora, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Aleluya, sí, Señor. venimos, Dios, ante ti con un corazón, Señor, sediento. Amén, sí, Señor. Como el siervo busca por las corrientes de las aguas, Dios, así clama por ti, oh Señor,
el alma mía. Amén. Aleluya. Padre, tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Señor. Gloria a tu nombre. Tú abriste, Señor, el mar rojo. Tú le diste alimento allí, Señor, a los israelitas en el desierto. Hiciste descender maná del cielo, Padre. Amén. Los sacaste con prodigios, con milagros, con maravillas, Padre. Lo libraste de Santo y una servidumbre tremenda, Dios, con mano fuerte y con brazo extendido, Padre. Lo libraste, Señor, de todas esas plagas que a Egipto le cayeron, Señor. Ahora reconocemos que tú eres el Dios aleluya. poderoso, el Dios majestuoso. Amén, así es, Señor. Padre, que nos has librado, Señor, de Oh, gloria. la peste, nos has librado de estar infectados con esta pandemia, Señor. Bendito sea, Señor. Porque tú nos tienes, Señor, en tu mano. Tú nos tienes con ese cuidado. Precioso. Como dice tu palabra en el Salmo 91, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén, Señor. Y lo creemos, Padre. Creemos, Señor, que si estamos bajo tu sombra, moraremos bajo tu abrigo, Señor. Y tú nos guardarás, Padre. Nos librarás de la peste destructora. Con tus plumas nos cubrirás y debajo de tus alas estaremos seguros, Padre. Yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús que guardes, que protejas y que cuides a mis hermanos, a mis amigos, a mi familia, a toda persona, Señor, que nos está escuchando a través de estas redes sociales, Señor. Que allí donde estén, Padre del cielo, tu mano de poder, tu mano de gloria, tu mano majestuosa sea extendida sobre ellos, Señor. Amén. Y que ningún virus, Padre, los pueda afectar, Señor. Dios, Porque ellos quieren buscarte de corazón, Señor. Queremos buscarte cada día, Señor, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, voluntariamente, Padre, y con un corazón perfecto, Padre, para que tú te agrades, Señor, de lo que hacemos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amado Dios, te doy las gracias. Oramos, Padre, y te rogamos por las personas que están en cada país, Señor, en los países, Señor, vecinos a nosotros. Oramos, Señor, por Venezuela, oramos por Estados Unidos, oramos, Señor, por Italia, por España y por todos los países, Señor, que están, Señor, en el mundo entero, Señor, llevando este flagelo de esta pandemia. Te ruego en el nombre de Jesús que los bendigas y que tengas misericordia, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y gloria a Dios. Ahora te invito para que adoremos a Dios, porque Dios se manifiesta en la alabanza de su pueblo. Por eso, con un corazón voluntario, con ánimo pronto, con un corazón perfecto, le vamos a adorar y le vamos a bendecir. Dios me los bendiga en esta maravillosa noche. Oh Señor, aquí estamos, Padre, dándonos esta cita, Señor, contigo nuevamente. Oh Padre, porque es bueno alabar tu nombre, es bueno adorar tu nombre, oh Rey de Reyes. Así que, Señor, permítenos entrar en tu presencia, este lugar santo, Señor, este lugar en el que está tu presencia, oh Rey de Reyes. Padre, por favor, quita de nosotros todo lo que impida que nuestra alabanza llegue a ti, Señor. Por favor, Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestras fallas, porque queremos en esta hora, Señor, que nuestra alabanza, nuestra adoración llegue a tu santa presencia y sea agradable ante ti, oh Dios. Aleluya. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver.
Padre, tú eres, Señor, nuestra confianza, en ti ponemos, Señor, toda nuestra fe, toda nuestra esperanza, Señor. Tú representas nuestra fortaleza, oh amado Dios. Y sabemos que los que creemos en ti, Señor, tú nos escuchas, Señor, tú oyes tu pueblo, oh Rey de Reyes. Oh Padre, recibe esta adoración, recibe la exaltación a tu pueblo. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pasos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pasos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Precioso eres, Señor. Bendito es tu nombre. Gloria a ti, Dios de los cielos. Te adoramos y te bendecimos en esta noche, Señor. Te damos toda la gloria y el honor, precioso Rey. Tú eres el único digno en recibir el honor y la gloria. Tú eres el único digno de que toda rodilla se doble delante de tu presencia. Por eso, Señor, te adoramos y te bendecimos y te damos todo honor y toda gloria. Padre eterno, soberano Rey, te bendecimos y te glorificamos. Toda la gloria, todo el honor es tuyo, Señor. Tú vives por siempre, mi amado. Bendito sea tu nombre precioso y eterno, santo y glorioso. Gloria a ti, Señor. Palabra dice que debemos cantar siempre cántico nuevo a tu nombre, oh Señor. Aleluya. Recibe la exaltación y la alabanza. Aleluya.
Gracias te damos por esta oportunidad nuevamente, amado Dios, de poder adorar, de poder bendecir, de poder glorificar y exaltar tu nombre precioso, Señor, de darte gloria y honor. Padre amado, nuestro corazón se llena de contentamiento porque, amado Dios, ha pasado un nuevo día y, Señor, podemos con nuestro corazón en medio, Señor, de la iglesia, entre todos, Señor, bendecir y exaltar, glorificar tu nombre y esperar, Señor, en ti. Estamos confiados en tu gracia y en tu amor, Señor, y por eso venimos delante de tu presencia, Señor, para darte la gloria, para darte la honra y para darte todo el honor, Señor. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor, bendecido sea su nombre. Damos toda la gloria, damos todo el honor, damos toda la adoración y la alabanza, porque el Dios soberano y eterno, el Creador eterno y glorioso del universo, está de nuestro lado. Así que hoy nuevamente les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo a toda esta familia en el Señor. Damos gracias de poder nuevamente estar en su presencia. Damos gracias nuevamente de poder compartir por este medio tecnológico. Y bueno, el Señor es bueno para con nosotros. En tiempos antiguos, cuando habían circunstancias similares, era muy difícil el compartir. Todos estaban en sus casas y tenían que compartir entre ellos mismos. Hoy la tecnología nos da la bendición de poder seguir propagando, seguir hablando de la palabra, seguirle diciendo a usted, hermano amado de la iglesia local, le amamos y queremos de todo corazón compartir la palabra, pero también de poderle decir a usted, amada persona que nos escucha, amado familiar, inclusive que nos escucha por las redes, que Cristo le ama, que Cristo tiene una razón poderosa con cada uno de nosotros sobre esta tierra, y por eso venimos para adorarle, venimos para glorificarle y para darle gloria. Así que todos son bienvenidos. Y solamente queremos expresar nuestro cariño y nuestro amor hacia todos ustedes, pero Dios quiere expresar mucho más grandemente ese amor hacia todos nosotros. Así que también les vamos a invitar que si hay algunas peticiones allí en su corazón, por el medio del Face, ustedes puedan escribir allí y si podemos, si tenemos el tiempo, en algunas las resolveremos, pero lo que sí le podemos decir es que nuestras oraciones del diario trajinar estarán en nuestra vida, ¿amén? Estarán en nuestras diarias oraciones, en la pastoral y en los hermanos que están o que comparten con nosotros en la iglesia, y entonces así les podemos decir, hay que orar por esto y por aquello. De hecho, que nuestra oración ferviente es porque el Señor en su misericordia y en su amor frene esta pandemia, porque el Señor sea teniendo misericordia y compasión no solamente de su iglesia, sino de todo el mundo en general, para que todos se acerquen, para que todos se arrodillen delante de la presencia del Creador soberano del universo, que todo lo ve y todo lo sabe. Así que los invito nuevamente en esta preciosa noche, con un amor bien poderoso en su vida, de que usted le diga, Señor, yo quiero que hoy me hables, yo quiero que hoy hables a mi vida y Señor, me ayudes a entender y que lo que entienda yo lo pueda practicar. Tienes que decirle eso al Señor, porque los tiempos son difíciles y porque la venida del Señor no está muy lejos. Así que préndase de la mano del Cristo
de la gloria y obtendrá bendición. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, y vamos a ir al capítulo 2 y el versículo 8. Carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Espero un segundito si quieren mirar ahí en su Biblia. Los demás versículos de pronto no les voy a decir que miren porque pues el tiempo no nos da para tanto, pero sí al menos para comenzar, y los versículos de terminación también les diré que los encontremos en la palabra. Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice de la siguiente manera la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Voy a repetirlo, quiero que usted le ponga mucha atención a esto hoy. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Padre, precioso y soberano Señor, nuevamente en tu presencia estamos, Señor. Amado Dios, pidiendo tu favor, pidiendo que la unción soberana de tu Santo Espíritu llene lo más profundo de nuestro corazón, y esa palabra tuya, Señor, haga grandes cosas en nuestras vidas. Señor, tú dices en tu palabra: el que se crea firme, mire que no caiga. El que crea que está bien y que vive en santidad, santifíquese más, dice el Señor. Así que si usted no está muy bien, tiene que empezar a estar bien con el Señor, porque como les dije anteriormente, los tiempos de la venida de Cristo, su segunda venida, no están tan lejos. Así que debemos afirmarnos en esta bendita palabra que el Señor hoy nos trae. Así que ponga mucha atención lo que el Señor le habla a su vida. Como verdaderos creyentes, tenemos una responsabilidad grande de velar por la sana doctrina. Qué importante es que usted como creyente, o usted como persona que está hasta ahora aprendiendo el Evangelio del Señor, la palabra de Dios, tenga el cuidado de no hacer lo que los demás de pronto le dicen que les parece que puede hacer, sino que usted pueda decirle: Señor, cuando tú me hables, yo quiero hacer lo que tu palabra dice, no lo que los demás intuyen o creen que puede decir la palabra. Por eso, en esta noche le voy a animar a de que sea usted un buen lector de la palabra. Es importantísimo eso, porque hay que velar por la sana doctrina. Esa sana doctrina que está contenida en la palabra del Señor. Esa palabra infalible de Dios. Mire, el único que es infalible con su palabra es Dios. El resto, déjeme decirle, tenemos muchas dificultades para que esa palabra realmente se cumpla. Entonces, debemos de tener en cuenta de que las enseñanzas humanas en lo que respecta a Dios, y menos si están permeadas o están, podríamos decirlo, infectadas por tradiciones humanas, las cuales hacen que el creyente se vaya alejando cada vez más y más de la verdad bíblica. La gente hoy en día le gusta más bien que los demás le hablen de la palabra, le digan cosas, pero no confrontan con la Biblia, no confrontan con lo que Dios ha dicho, y entonces de pronto quedan creyendo cosas distorsionadas para su vida. Eso pasa mucho en la vida de hoy, ha pasado en la vida de los creyentes de todas las edades.
Hubo un tiempo donde la Biblia ni siquiera se podía leer porque no dejaban leerla. Y entonces cada cual hacía, como dice la Biblia por allá en Jueces, lo que bien le parecía. Y entonces cuando hacemos esto, terminamos decidiendo cosas que en la palabra no están y que nos alejan cada vez más de la presencia de Dios y de la salvación eterna. El apóstol Pablo entonces, en esta palabra que estamos leyendo a los Colosenses, exhorta a todos los que vivían en esa ciudad de Colosas, a todos aquellos que habían creído, a estar en el estudio, a estar en la lectura de la palabra, a leer la misma para no caer en aquellas garras de filosofías y tradiciones que apartaban y que apartan y apartarán de la verdad de la palabra de Dios. En el tiempo en que Pablo les hablaba esto, lógicamente, todavía el Nuevo Testamento se estaba hasta ahora escribiendo, pero él se refería a esa doctrina de la Escritura del Antiguo Testamento, porque Pablo nunca ni los apóstoles hablaron algo diferente a lo que la Escritura ya había profetizado. Cuando hablaron del Cristo de la gloria, no era nada nuevo. El Mesías no era nada nuevo para el pueblo de Israel, porque la Escritura se lo decía de una y de otra manera, que un día llegaría el mismo Dios hecho carne, el Hijo de Dios, para restaurar, para llegar a morir por nuestros pecados. Luego, lo que ellos dijeron estaba plenamente confirmado por la Escritura antiguo testamentaria. Amén. Entonces, no estaban diciendo cosas de humana sabiduría. Por eso es importante, amados hermanos y personas que nos escuchan, que seamos lectores de la palabra, pero no lectores de aquellos que leen de corrido algo por saber algo más, por defenderse de aquellos que de pronto les quieran decir, es que yo sé más que usted. No, la palabra de Dios no es para eso. La palabra de Dios es para que usted entienda que a través de esa lectura, que a través de meterse en las cosas de Dios, Él le revelará grandes cosas y le hará sentir y le hará saber todo lo que el Señor quiere para que su vida llegue al reino de los cielos. Eso es lo importante de la palabra del Señor. Entonces, el mensaje de hoy que el Señor ha puesto en mi corazón se titula El engaño religioso lleva a la pérdida de la salvación. Escuche bien, el engaño religioso lleva a la pérdida de la salvación. Si yo como predicador le hablo a usted lo que yo creo conveniente para tenerlo ahí, entonces no le estoy hablando lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere está escriturado en su palabra, y de ahí que usted y yo debemos darnos a la lectura de la misma. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de que todo lo que nos digan lo creemos y no sabemos si está bien o está mal. De ahí la importancia. Entonces, vamos a mirar dos cosas importantes en este tema del engaño religioso lleva a la pérdida de la salvación. 1. La pastoral o el liderazgo y su deber. La pastoral o el liderazgo y su deber. ¿Cuál es el deber de aquellos que llevan la palabra del Señor? De aquellos que el Señor le ha dado la gracia para ir más allá, para estudiar. El Señor lo dijo muy claro, que Él mismo, Él, no otras personas, no otros seres humanos, sino que Él mismo fue el que nombró apóstoles. Él mismo fue el que nombró evangelistas, profetas, pastores, maestros. Dice Él mismo. ¿Cómo así Él mismo? ¿Cómo nombra el Señor hoy a los pastores? ¿Cómo nombra el Señor a esa clase de liderazgo que el Señor necesita para llevar a su iglesia, o para que la iglesia pueda ser enseñada por ellos? Sencillamente,
es porque tiene el llamado y tiene la vocación. Cuando una persona es llamada a dedo porque tiene pinta de obispo, de pastor, de lo que sea, entonces no va a hacer su trabajo, porque el llamado viene directamente del Dios soberano y eterno. Entonces, esa pastoral, ese obispado de la iglesia del Señor, lo que tiene que hacer es que el trabajo asignado lo haga conforme a lo que el Señor dice y no conforme a lo que yo creo, supongo o pienso. Es importante eso. Así que la pastoral de la iglesia del Señor, en líneas generales, hace esta tarea. De hecho, que también encontramos mucha pastoral, mucho obispado, muchas personas, líderes de una o de otra religión, que no hacen su trabajo como Dios manda. Recordemos que antiguamente, cuando el Señor estaba con sus pies sobre la tierra, los grandes religiosos de la época del Señor hablaban de la palabra de Dios, predicaban esa palabra, pero no vivían conforme a la misma. Esa es la gran diferencia, y esos tiempos hoy son iguales. Eso no ha pasado, se mercantiliza la palabra, se hacen cosas que no son adecuadas con lo que Dios ha dicho, se mira más hacia ese mercantilismo de las cosas y se pierde el objetivo que Dios colocó para que todos sepan, crean en Él y puedan ser salvos por el poder del Espíritu de Dios. Entonces, podemos decir que en líneas generales, la pastoral hace esta tarea, pero también tenemos que decir que lamentablemente son muy pocos los creyentes que leen y estudian la palabra. Y alguien dice, pero es que yo no tengo para ir a un seminario, yo no tengo para ir a un instituto bíblico, yo no tengo para estas cosas. No es eso. Ustedes se dieron cuenta, los apóstoles, cómo surgieron de caminar con el Señor. Ellos caminaron, dice, primero con Juan el Bautista un tiempo, después caminaron con el Señor Jesús. Y esos son los escritos de estos grandes hombres, pescadores, cobradores de impuestos, personas comunes y corrientes, que se interesaron simplemente en que la revelación de Dios llegara a sus vidas, y después, sin haberlo querido, fueron los grandes escritores de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Entonces hay muchos creyentes, como les digo, que no leen ni estudian la palabra, y esto los lleva a cometer muchos errores. Por eso quiero que usted me escuche bien en esta noche y entienda que es importante que le saque tiempo al estudio de la palabra. De pronto usted es de los que dice, bueno, sí, hay que leer un poquito la palabra cuando oro, y de pronto coge unos versículos, tal vez 10, 15 versículos, tal vez un capítulo inclusive, pero lo lee corrido porque tiene afán. Y pare, y no tiene un momento de reflexión o de decir, Señor, tú me estás hablando esto que no entendía muy bien y ahora quiero realizarlo en mi vida. Sino sencillamente la leo y después ni siquiera me acuerdo de lo que leí. Entonces estas cosas nos llevan a que cometamos errores. Voy a colocar al menos 3 ejemplos, y hay un ejemplo reciente de eso, pero hay muchos inclusive que podríamos hablar de ellos, pero voy a colocar 3. 1. Los fariseos del tiempo del Señor Jesucristo. Estas personas que eran los religiosos del pueblo de Israel, los grandes religiosos, hacían algo que el mismo Señor les reprochó. Ellos se colocaban en su cabeza, se colocaban en sus brazos, se colocaban en los vestidos, en la parte ya de abajo de los vestidos, algo que ellos le llamaron las filacterías. La palabra filactería viene del griego filacterión,
que quiere decir medio de protección. Aunque en el hebreo viene de la palabra totafad y no dice exactamente lo mismo en su significado, sino dice señal o recuerdo. Entonces, esto hace que los personajes de ese tiempo utilizaran esas cosas para hacer, ellos eran unas cajitas que ellos fabricaban y allí le metían, como digamos hoy, versículos bíblicos. Se los amarraban con esas filacterías como cordones, digámoslo así, en cuero, y hacían que ellas colgaran de la cabeza, de sus brazos, de su cuerpo. Pero ellos no hacían lo que realmente esa palabra decía. Entonces, esto llegó a convertirse con el tiempo en una especie de amuleto. Era la palabra de Dios, pero se convirtió como en un amuleto. Mire lo que dice Mateo 23, 1 al 5. En la palabra de Dios para todos dice lo siguiente, estos versículos de Mateo 23. Después Jesús le dijo a sus seguidores: los maestros de la ley y los fariseos tienen la autoridad de explicar la ley de Moisés. Así que hagan caso de todo lo que ellos les dicen, pero no sigan su ejemplo, porque ellos no hacen lo que ellos mismos dicen. Ellos cargan a la gente con reglas estrictas y difíciles de cumplir. Los obligan a cumplirlas, pero ellos ni siquiera quieren mover un dedo para obedecerlas. Ellos hacen cosas buenas solo para que la gente los vea. Realmente se la pasan tratando de mostrar lo religiosos que son. Llevan en la frente cajitas de cuero, es decir, filacterías, con porciones de las escrituras. Hacen esas cajitas cada vez más grandes y se ponen ropa especial cuando oran. Eso es lo que dice esta versión de la palabra del Señor. Y cuando uno mira todas estas cosas, es terrible lo que esta gente religiosa que sabía que predicaba la palabra de Dios hacía, y querían que la gente hiciera también muchas cosas, pero ellos muy poco hacían de lo que decían. Así que esta es uno de los ejemplos que lleva a cometer errores a quien son enseñados de esa manera. ¿Por qué? Porque la gente cree que teniendo versículos en sus bolsillos o llevando la Biblia en el bolsillo derecho, entonces eso lo va a librar de los problemas del diario vivir. Y eso no es cierto. La Biblia no es un amuleto. La Biblia es la palabra de Dios que al leerla, que al vivirla, nos lleva a la vida eterna. Por eso le puedo hablar del segundo ejemplo. Y yo creo que usted lo ha conocido. Mucha gente a veces en sus casas, en sus salas, en sus alcobas, colocan en cierto mueble, en cierto sitio la Biblia, y abren sobre todo el Salmo 91. Y creen que por tener abierta la Biblia en esa parte todo el año, toda la vida, Dios protegerá su casa. Pero no oran, no hablan con Dios, no hacen o hacen muy pocas oraciones, o tal vez sí oran, pero lo que dice la palabra muchas cosas no hacen, y creen que por estar abierto el Salmo 91, porque ese dice, entre otras cosas, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y creen que el Salmo por sí mismo los va a salvar de todas las cosas, y eso no es cierto. Entonces fíjese las cosas que le pasan a la gente de hoy en día. ¿Por qué? Porque hay un engaño religioso que lleva a la pérdida aún de la salvación,
Porque se ha enseñado a la gente de tal manera que se ha perdido verdaderamente el objetivo, lo que es la palabra en sí, a hacer cosas ya como de amuleto y que creemos que nos van a servir. Les voy a decir el número 3. Es algo que acaba de salir hace unos días nada más. Me han llamado algunos hermanos, inclusive de la congregación, no uno, ni dos, ni tres, muchos hermanos. Nos han dicho, ¿y esto es verdad o es mentira? ¿Cómo es eso? Y entonces sale por las redes sociales que si usted abre la Biblia en los Salmos y en alguna de esas se encuentra un pelito, entonces es para que se lo tome, lo meta en agua, se lo tome y él lo va a librar del coronavirus. Oiga, terrible. Y hay personas que creen en ello. Dicen, ¿cómo así? Entonces salió la vacuna y se ponen contentos. Hermanos, estas cosas a veces caemos en ellas porque no ponemos atención a la lectura de la palabra de Dios. Cosas mal enseñadas. Mire, hay un libro apócrifo que habla y dice de que los espíritus se iban, que los espíritus salían de las personas que estaban poseídas porque simplemente a un pescado se le sacaba el hígado o el corazón y se quemaba y el humo de eso ahuyentaba a los espíritus. Falso. Solamente quien ahuyenta a los espíritus es Cristo. Es el nombre de Cristo. Cuando usted ora por un enfermo y ora pidiendo que el Cristo de la gloria le sane, le ayude, le bendiga, el Señor en su misericordia puede hacer el milagro. Cuando usted ora y dice, espíritu inmundo, vete, sal de aquí, el Señor es el que lo hace, no somos nosotros. Es el invocar el nombre del Señor Jesucristo el que lo hace. Si usted mira la palabra en los 4 evangelios y más en el evangelio de Marcos capítulo 16, allí nos está diciendo que el Señor nos dará el poder ¿de qué? De en su nombre, no nosotros, no en mi nombre, ni en el nombre de un amigo mío, no, en el nombre de Jesús de Nazaret, ni en el nombre de ningún santo ni de nadie, sino en el nombre de Jesús de Nazaret. Si usted invoca su nombre y echa demonios afuera, si usted invoca su nombre para que hayan sanidades, dice el Señor que Él dará ese poder. Pero no es por medio del pelito, no es por medio de otra cosa. Y es que eso no sucede por falta de lectura, de entendimiento y de querer tener la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, así que cuídese bien cuando salen esas cosas y atienda bien a la palabra del Señor, pero para atender bien a ella tiene que meterse con la misma. Hebreos capítulo 13 versículo 9 en la Nueva Versión Internacional dice: no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales, en este caso lo del tal pelo, que de nada aprovechan a quienes los comen. Es que la Biblia aún nos habla de esas cosas. Así que, amados hermanos, tengamos en cuenta todo esto y no dejemos, como comenzamos hablando, de que nos engañen con filosofías, con cosas huecas y baratas según las tradiciones de la gente, sino mire la palabra de Dios, escudriñe la palabra del Señor y entonces tendrás bendición. Hay algo que la iglesia del Señor debe entender y que es de vital importancia. De vital importancia para aquel o aquella que desea ir al cielo.
ese cielo designado por el Creador. Entonces, ese creyente debe de creer única y exclusivamente en la palabra del Señor. No en cosas religiosas, no en tradiciones humanas que nos pueden llevar a la pérdida de lo que el Señor quiere para nuestra vida. Entonces, el buen creyente, el buen cristiano, debe única y exclusivamente creer a la palabra del Señor y hacer de ella su luz, hacer de ella su camino y hacer de ella su diario caminar. La palabra de Dios, que es la que nos guía y nos lleva. El Señor dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene a mi Padre sino por mí. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. Esto no lo dijo ni Mahoma, esto no lo dijo Indira Gandhi, lo dijo, no, el Señor Jesucristo, el que murió por tus pecados, el que fue crucificado en la cruz del Calvario por usted y por mí, fue el que dijo: yo resucité y yo soy el camino y la verdad y la vida. Así que, amados hermanos y gente que nos escucha, si tú no haces de la palabra tu luz, tu camino y tu diario caminar, no conseguirás el objetivo del reino de Dios. Ni siquiera le digo que difícilmente lo conseguirá. No lo va a conseguir. Si no estudias la palabra de Dios, otro te va a enseñar conforme a sus ideales y no conforme a los de Dios. Debemos que quien nos enseñe la palabra siempre nos esté dando los versículos de lo que habla. Eso es importante. A veces algunos predicadores hablan más de lo que quieren y sienten y suponen, y lo que citan de la palabra es muy poco o rara vez lo hacen. Lástima que eso suceda. Segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Escuche bien, hubo falsos profetas y habrá falsos profetas y falsos maestros. De hecho, los hay en nuestro diario vivir. Y dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Eso lo vemos hoy en día. Gente que inclusive ha recibido a Cristo en su corazón y por alguna circunstancia de la vida, por algún dolor o por no haber estudiado bien la palabra, ahora se han retirado y aún hasta han apostatado de la fe. Sus principios quedaron por allá tirados. El depósito que Dios colocó en su corazón quedaron totalmente destruidos por atender a falsas doctrinas, por atender a cosas huecas que no le dejan nada a la vida espiritual del creyente. Yo le puedo decir, porque conozco personas lamentablemente que fueron hermanos en Cristo y que hoy ni siquiera quieren hablar de Él. Juan 12:48 también nos enseña: el que me rechaza y no recibe mis palabras, dice el Señor,
Tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, es decir, en el día del fin de los tiempos y de todas las cosas. Ni siquiera el Señor mismo nos va a juzgar. Es su palabra que ya está dada, la que va a dar el veredicto, si vamos o no vamos al reino de los cielos. Y 2, la iglesia y su deber. Primero la pastoral y su deber, ¿cierto? Ahora la iglesia y su deber. Como iglesia del Señor, debes estar atento, atenta a los que con engaño quieren apartarte de la fe. Es un cuidado que cada creyente debe tener. El pastor no puede estar... Mire, es lo mismo como los hijos. Nuestros hijos y nosotros como hijos estuvimos ahí con nuestros padres hasta cierta edad. Por decir, puedo poner por ejemplo mi hijo Diego, él tiene sus 3 niños, y desde que empezó la cuarentena dieron la orden de que los niños no salían, y no han salido para nada desde ese día. ¿Llevan cuánto? ¿Un mes? Un mes. Y ya están aburridos. Ellos no entienden bien como nosotros. Y dicen, queremos salir. Y tal vez por eso el gobierno quiere mirar de darles unos minutos cada día, 20 minuticos para que salgan y al menos miren la calle. ¿Por qué? Porque nosotros como padres estamos aleccionando a nuestros hijos. Pero muchas veces los aleccionamos en todas esas cosas. Pero en la palabra de Dios, ¿en qué los aleccionamos? Y les decimos, no salgas porque el COVID-19 está por ahí rondando. Y nos podemos aquí morir inclusive todos si nos ponemos a hacer cosas que no son. Pero entiende, tú te puedes morir en la eternidad si no le pones cuidado a la palabra del Señor. Esto es peor que el COVID-19. Porque el COVID-19 al menos mata el cuerpo. Pero el que se va en pecado y muere en pecado, mata el alma. Entiéndelo. Por eso la importancia de poder vivir, de poder estar en la palabra del Señor. Y la iglesia tiene ese deber. Que si con engaño vienen a apartarte de la fe, tú puedas tener una respuesta adecuada para todas estas cosas. No para pelear con la gente, porque el Señor mismo lo dijo, la palabra no es para contender, no. Pero que te afirmes poderosamente en lo que realmente Dios te ha dado. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es ese rebaño de personas, de gente que Dios ha traído de haber estado allí en pecado al reino de su luz, a sus toldas. Esa es la iglesia del Señor, porque muchas veces decimos, vamos a ir a la iglesia a adorar a Dios. No, vamos como iglesia al templo a adorar a Dios. Es diferente. Pero igual, sin importar mucho las palabras, sí, bueno, vamos a la iglesia somos todos nosotros. Eso es la iglesia, todos los que nos reunimos para adorar, para bendecir el nombre del Señor. Todos los que estábamos desterrados de la gloria de Dios y que ahora el Señor nos ha recibido. Y el Señor dice, y la iglesia de Él es la que le obedece. La iglesia del Señor, la iglesia que el Padre quiere, es una iglesia sin mancha y sin arruga. Y Él está haciendo todo lo que debe de hacer porque así sea. Pero tú como iglesia tienes un deber también. Debes leer la palabra, debes escudriñar la palabra para que cuando vengan vientos de doctrinas falsas, aprendas a defenderte. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿quiénes son la iglesia? Pues todos nosotros. Todos los que participamos de esa comunión con el Señor, venimos a ser la iglesia del Señor. Hechos 17, 10 y 11, en la palabra de Dios para todos. Cuando digo la palabra de Dios para todos, hablo de una versión.
Y vuelvo y le repito, no es que las versiones unas hablen diferente a otras, no, es que para nuestro tiempo pues de pronto nos dan más luz en lo que está diciendo, pero todas dicen lo mismo. Dice así: esa misma noche los creyentes llamaron a Pablo y a Silas a la ciudad de Berea. Allí Pablo y Silas fueron a la sinagoga judía. Los de Berea eran más receptivos que los de Tesalónica y estuvieron más dispuestos a escuchar a Pablo y a Silas. Estudiaban las escrituras todos los días porque querían saber si lo que Pablo y Silas decían era verdad. Escúcheme bien, o escuche más bien lo que la palabra del Señor te dice. Dice que ellos llamaron a Pablo y a Silas para que fueran y les predicaran. Pero ellos no estaban interesados como las atenienses en escuchar cosas nuevas. No, ellos lo que querían era saber de ese Dios poderoso. Y dice que cuando ellos les hablaron, no se quedaron así, sino se iban para sus hogares. Sacaban las escrituras, lo que tenían de ellas. Y entonces dicen que miraban si realmente Pablo y Silas estaban diciendo verdad de lo que estaba escrito, o estaban diciendo mentiras, o sencillamente estaban diciendo cosas que ellos creían o suponían. Y dice por eso la palabra que ellos eran personas dispuestas a estudiar la escritura. Y vean lo que dice: todos los días. Y alguien dice: pero ¿será que no trabajaban? No, señor. Ellos también, como nosotros, tenían sus labores diarias de la vida, pero le daban a la palabra el tiempo que se merecía. Importantísimo ello. Entonces, si la iglesia de hoy hace lo que hicieron los cristianos de Berea para con sus líderes, o sea, la pastoral, entonces se podrá detectar, ojo a esto, fácilmente, sea que haya irresponsabilidad pastoral o la falsa doctrina, y la iglesia gozará del favor de Dios. Si tú eres buen lector de la palabra y el pastor comete errores, vas a poder decirle: pastor, venga un momentico, explíqueme esto porque la Biblia dice así. ¿Sabe que hay iglesias donde dicen: no, el pastor aquí en ese sentido no atiende a nadie, lo que él dice, eso es? Hay confesiones religiosas, y de hecho que muchos de sus líderes iniciadores en todo esto dijeron: lo que aquí nosotros decimos, eso es infalible. Déjeme decirle, el único infalible es Dios, no hay otro. Así que su palabra es infalible. Entonces, el que hace todo esto, o la iglesia que hace esto, gozará del favor de Dios. Hebreos 13:17 nos enseña: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Si tú sabes que el liderazgo, la pastoral de tu iglesia te está dando el mensaje que es bíblico, atesóralo y pide porque el Señor bendiga más y más la iglesia donde estás. Pero si ves que hay algo que no concuerda, tienes que levantar también tu voz con respeto y con altura, pero de decir: esto no es correcto. Hoy en día la adoración, la alabanza en las iglesias se lleva de una manera irresponsable, de una manera mundana, y nadie dice nada. Y muchas personas profetizan y dicen cosas de una manera aterradora y nadie dice nada. Escúchame bien, la iglesia del Señor está puesta para anunciar las grandes verdades del Evangelio y no las verdades de los seres humanos. Así que eso solamente lo detectamos si leemos y somos estudiosos de la palabra del Señor.
Entonces, la iglesia debe estar atenta a los preceptos humanos. Ojo a eso. Recuerde lo que vimos de los fariseos. Ellos tenían preceptos humanos. Ellos se sentaban en la cátedra de Moisés, hablaban de ella, pero no hacían lo que ella decía. Y la gente no decía nada, sino dejaban que todo siguiera su curso. Entonces, sí, la iglesia debe estar atenta a esos preceptos humanos. Esos preceptos de que es que yo creo, es que yo supongo, es que yo pienso, es que a mí me parece, dicen muchas personas que enseñan la palabra, o sencillamente vamos a hacer este libro así porque a mí me parece que es así. No, las cosas se hacen conforme a la voluntad de Dios para que glorifiquen su nombre. Pero si usted no escudriña, ¿cómo va a detectar una falsa doctrina o cómo va a detectar una enseñanza de error? No tendrá los principios ni el valor para hacerlo. Muchas veces incluso las tradiciones humanas se han puesto, se ponen y se pondrán por encima de los preceptos divinos. Y esto hace que la palabra de Dios quede por debajo de las mismas, o sea, de esas tradiciones humanas. El Señor fue muy claro en Mateo 15, 2, 3 cuando dijo, le hicieron una pregunta a los discípulos y le dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo el Señor les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y esas cosas las vemos en el mundo de hoy. Se pone la tradición por encima de lo que Dios dice en su palabra. Y en las iglesias pasan esas cosas y no decimos nada. Y entonces estamos dejando que la doctrina de error entre a nuestro corazón, permee nuestro corazón. Y lo más probable es que creyendo que vamos hacia el cielo, no esté pasando. Esta palabra es para que usted reflexione en ese sentido y para que por medio de la palabra de Dios entienda que allí está todo lo que Dios quiere para que vayamos a la eternidad. Y por último les voy a decir lo siguiente, para ya culminar con esta conclusión. El Señor nos advierte: seamos cuidadosos que lo importante no sea nuestros gustos, sino glorificar a Dios y hacer su voluntad. Eso es lo importante. Lo importante no es lo que los razonamientos humanos nos proponen. Ahora, si esos razonamientos están de acuerdo a la palabra, gloria a Dios por ellos. Pero si no es así, no es tomar esos gustos para su vida, sino lo que Dios dice. Y por eso les decía, el Señor nos advierte, y termino con este pasaje de segunda de Pedro 3, 17 y 18. Segunda carta del apóstol San Pedro, el capítulo 3, versículos 17 y 18, que dice de la siguiente manera: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los pecadores, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que, amados hermanos y gente que nos escucha, ya has oído, ya has entendido y sabes lo que la palabra te dice de antemano. Guárdense de las personas que te inducen al pecado y que te inducen a creer en la palabra conforme a
lo que ellos quieren. Guárdese de eso y viva la palabra de Dios y será salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, precioso y soberano Salvador, nuevamente damos gracias por tu palabra en esta noche, Señor, que nos edifica y nos ayuda a vivir vidas de verdadero compromiso contigo, Señor. Gracias te doy, amado Dios, por tu inmenso amor. Gracias te doy, Señor, por tu infinita y grande misericordia, porque eres tú, Señor, el que nos hablas a través de tu palabra y nos enseñas, Señor, todo lo que tú quieres que sepamos para llevar una vida conforme a tu santa y perfecta voluntad. Gracias, papá, por tu amor. Señor, permite que las vidas que han escuchado el mensaje y lo escucharán, Señor, quieran tener esa responsabilidad, Dios mío, de leer y escudriñar tu palabra. Porque aún tú nos dices, Señor, allí en el Nuevo Testamento, en Juan 5:39, Señor, escudriñen las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Eso nos dice tu palabra. Señor, qué bueno que podamos poner en práctica todas estas cosas. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias por tu misericordia. Y, Señor, que esta palabra sea viva, eficaz y grandiosa en todas las vidas que la han escuchado y la escucharán. Damos un saludo en esta hora a las personas que nos escuchan en Estados Unidos, en Londres, en Medellín, en Bogotá y en la costa. Son los que nos han pasado reporte de que nos están escuchando. Damos gracias por ellos. Pedimos porque el Señor los bendiga, los ayude, los llene de su gracia, que por la situación que puedan estar pasando en estos momentos, el Señor se glorifique en sus vidas, y oramos, Señor, para que tu gracia y tu amor, tu misericordia esté sobre estas vidas allí, Padre. Que tú los ayudes y los bendigas en todos y suplas todas sus necesidades. Y, Señor, amado Padre, que tu mano de gracia, de poder, de sanidad, de bendición esté sobre sus hogares, sobre sus vidas, Señor. Oramos también por la hermana Julia Liberato, por salud y fortaleza para hablar de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú la bendigas a ella y a su familia. También, Señor, pedimos por la familia del esposo de Sumi, su suegro. Habíamos orado por él, pero lamentablemente falleció allí en Nueva York, Señor. Así que, Padre, pedimos por la familia de esta dama. Suplicamos tu bendición, Señor, por la familia de este varón, que tú lo has llevado a tu presencia. Que tu mano de gracia, de amor y de misericordia esté con ellos en este momento de luto y de dolor. Señor, los bendecimos y rogamos que tu presencia y tu amor esté con ellos. Los bendecimos desde aquí y damos una palabra de consuelo, de gracia y de amor para sus vidas, Señor. Gracias, Padre amado, por toda esta bendición. Seguimos confiando, Señor, en medio de toda esta pandemia. Confiamos que tú tienes la solución para todo esto, Señor. Así que, Padre, rogamos que tu mano de gracia, de amor, de misericordia esté, Señor, sobre todos, sobre todas las naciones, Señor, porque este problema ya no es nacional, sino que es mundial, Señor. Así que, Padre, guárdanos, guarda a nuestras familias, a nuestros hermanos en Cristo, de todos estos contagios, Dios mío. Y, Señor, si esto llega a nuestras familias, ayúdanos a salir adelante, Dios del cielo, por el poder de tu amor. Te lo rogamos y suplicamos, Señor, en Cristo Jesús, dándote muchas gracias. Amén, Señor. Amén. Los invitamos entonces para que el domingo a las 9 de la mañana estemos nuevamente conectándonos para darle la gloria al Señor, para seguir adelante. Y bueno, damos gracias a Dios de que podemos seguir con estas transmisiones. Pídale al Señor que
de toda la iglesia que transmite, el Señor sea poniendo su mano preciosa para que nada falle en estas cosas, y damos gracias a Dios por ello. Así que el domingo 9 de la mañana les esperamos nuevamente. Dios les bendiga y la paz del Señor esté con ustedes y con todos sus hogares. Dios les guarde.